Sí, es cierto, los docentes fallecidos en Chubut fallecieron en un accidente. Pero el accidente ocurrió porque no estaban donde debían estar, sino estaban luchando por aquello por lo cual no deberían luchar, porque es tan elemental que asusta. Entonces, un accidente es un accidente, pero depende de dónde te encuentras y haciendo qué cosas, la dimensión de accidente empieza a acercarse a otra dimensión distinta. No diré que es un crimen, pero se le parece bastante. Así que eso queríamos decir. Por supuesto que acompañamos todas las luchas docentes. De hecho, yo les comentaba que yo personalmente mañana tenía que dar otra charla diferente en profesorado en el conurbano, en Morón. Y bueno, afortunadamente o desafortunadamente, uno no sabe muy bien. Afortunadamente, porque los compañeros decidieron adherir al llamado a la huelga, la charla no se hace. Yo no hubiese ido de todas maneras, pero no hizo falta semejante cosa. Desafortunadamente, porque pareciera que vivimos de tragedia en tragedia. Bueno, eso, nada más que eso. Julián es Julián, pero además de ser Julián, de ser un educador, como están en formación algunos de ustedes y otros ya lo son, es compañero de trabajo mío, y yo soy compañero de trabajo de él. Compartimos el espacio de la Cátedra Política Educativa en la Universidad Nacional de Zamora. Y, digamos, la charla va a tener tres momentos. Hay un primer momento de desarrollo y planteo de los temas. Hay un segundo momento en el cual Julián va a abordar la cuestión de la memoria. Y un tercer momento que vamos a hablar sobre la narrativa del mal. Obviamente, como el banner o el posteo lo indican, en el cual el posteo hay un problema del cartel porque Julián aparece en una foto más grande que yo, pero eso después lo vamos a resolver con el profesor Bravo, con los honorarios, con el caché. Vamos a discutir el caché. No elegimos abordar un tema recreativo. El tema del genocidio, el tema de la narrativa del mal, el tema de la construcción de la memoria, no son temas festivos, son temas indispensables. Digo esto porque algo yo anticipé o comenté en la charla anterior, pero no tienen por qué acordarse de eso. Hay como una construcción de sentido en un segmento de nuestra sociedad respecto de eso que se denomina genéricamente buenas ondas y malas ondas. Bueno, allá cada uno con las ondas, cada uno que se peine como quiera, pero no se trata de eso en esta charla. Se trata de hacer algunas reflexiones y ofrecerle a ustedes algunas reflexiones en torno a ciertos actos de crueldad que nos caracterizan, para poder hacernos preguntas a nosotros mismos, para interrogar el entorno que nos rodea, para interrogar la sociedad, para interrogar el tiempo. Ustedes han elegido nada más ni nada menos que una carrera docente, los colegas que están ya la han elegido y ustedes la han elegido en términos de que en breve, espero, todos la ejercitarán. En esta carrera uno interviene en la vida del otro. Interviene. No nos adjudiquemos la palabra formadores porque es un poco pretenciosa, pero sí intervenimos en la vida del otro. E intervenimos con lo que hemos pensado, e intervenimos con lo que reflexionamos, intervenimos con lo que sabemos, pero también intervenimos con nuestras dudas, con nuestras posturas éticas, con estas cuestiones. Bueno, nosotros lo que queremos es que al finalizar esta charla se lleven una moneda más en el bolsillo, algo más para pensar, algo más para conversar, algo más para leer, algo más para... Ojalá que ocurra eso. Si ocurre eso, maravilloso. La idea es hacer una exposición, contarles algunas cosas, proponerles otras cosas y que después lo más rico sea que empecemos a dialogar. Que intercambiemos, que ustedes pregunten o digan. Así que vamos a tratar de no extendernos demasiado. Empezó a hacer calor.
Y gracias por estar acá, ¿eh? Está bueno que con un tema tan áspero haya tantos, por lo menos, dispuestos a escuchar. Vamos a ver cuando terminemos cuántos quedan, pero nos pone muy contentos. A ver, ¿por qué elegimos este tema? Rápidamente. Primero, es un tema que estamos desarrollando en el marco de nuestra materia en la universidad, política educativa, en un apartado de ese programa que se llama Escuela y Memoria. Segundo, porque tenemos un compromiso ético alrededor de la cuestión de la crueldad y la memoria. Y tercero, porque vamos a tratar de hacer lo que una de las cosas que más nos gustan. Hay muchas cosas que nos gustan, por suerte, pero una de las cosas que más nos gusta que es bajar los pasacalles. ¿Qué quiero decir con bajar los pasacalles? Abandonar frases hechas. Abandonar frases hechas que a veces llevan la presunción de ser una categoría de análisis. Y muchas veces son solo una frase, más impactante, menos impactante, más convocante, menos convocante, pero que no ofrece cuestiones para pensar, porque lo que busca es impactar, no que uno elabore una reflexión. Y está bien que el que busca impactar. Lo que no debemos confundir es el impacto con la reflexión. La reflexión es mucho menos, tiene mucho menos glamour, es mucho menos espectacular, es mucho menos atractiva, pero finalmente es la que nos mueve. Vamos a tomar 4 ejes. El primer eje es historia, memoria, narración y moral. Reitero, historia, memoria, narración y moral. Todo esto visto desde la lógica de la escolaridad. No solo desde ella, pero poniendo el acento ahí porque es el ámbito, es nuestra pecera, es el lugar donde nos movemos la escolaridad. Esto es una escuela. Aunque los profesorados sea otro nivel de la educación, está atado a las lógicas de la escolaridad. Más menos, por supuesto que más menos, pero está atado a las lógicas de la escolaridad. Y las lógicas de la escolaridad no son cualquier lógica. Es una lógica específica, tiene destinos específicos, tiene beneficios específicos, tiene taras específicas. Por lo tanto, ahí nos queremos detener nosotros. Hay un señor, que ahora Julián va a poner en pantalla, arranco, que se llamó Joseph Conrad. Joseph Conrad era un escritor inglés y escribió ahí tienen la imagen de él, escribió un libro muy conocido para los que apreciamos la literatura, por ahí no tan popular, digamos, que se llama El corazón en las tinieblas, o la traducción es El corazón en las tinieblas. Conrad era un gran escritor, que es un relato de un personaje en el corazón del África belga, donde un genocida, un famoso genocida llamado Leopoldo II, rey de Bélgica en ese entonces, desarrolló una de las más impresionantes matanzas de la modernidad dentro de lo que en ese entonces se llamaba el Congo belga. Conrad desarrolla una novela en la cual se basa una película. Ahora vamos a la imagen. Que por ahí, ustedes a Conrad no lo conocen, pero la película probablemente sí, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now está basada, si bien no es literalmente, está basada en la novela de Conrad, El corazón en las tinieblas. Incluso uno de los personajes principales, el coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, es, digamos, la película ofrece el mismo nombre que Conrad ofrece a su personaje principal en su novela, el coronel Kurtz. Los que vieron la película y los que no la vieron, yo les sugiero firmemente que en algún momento lo hagan, porque es una estupenda obra de arte. Es una película sobre el horror. Kurtz encabeza el horror que vive y el horror que provoca. La novela finaliza con esas dos palabras, el horror,
cuando el protagonista muere. En la película la cosa continúa un poco más, pero este discurso en boca del actor Marlon Brando aparece claramente antes de morir asesinado por el otro protagonista, que es Martin Sheen. Ahora bien, ¿cuál es la idea? ¿Por qué empezar de aquí? Porque de eso se trata lo que nosotros queremos hablar ahora, del horror. El horror y la crueldad en la historia humana no son datos aleatorios, no son datos coyunturales, no son cuestiones accidentales. Y en general forman parte de una estructura que nosotros desarrollamos como seres humanos, bastante cotidiana, pero que curiosamente tendemos a negar. Uno de esos formatos es el formato de genocidio. En 1932, ponelo a don Albert. En 1932, Einstein, que les debe sonar a todos, aunque no sepan qué escribió, ¿sí? Yo no entiendo lo que escribió Einstein, pero sé quién es Einstein, así que calculo que todos más o menos estamos igual, salvo los que estudian, los que saben física. Teoría de la relatividad. Teoría de la relatividad, pero hasta ahí llegamos. Los que no sabemos física llegamos hasta ahí, decimos teoría de la relatividad, explíquemela, se me hace tarde, ya vengo, son dos trenes que se cruzan. Einstein, además de una trayectoria con algunas altibajos como tenemos todos en la vida, todos tenemos un muerto en el ropero, todos. Einstein también, pero parte de sus inquietudes parte de estas cuestiones que lo inquietaban era el costado salvaje de la humanidad. Y en 1932 tiene un intercambio epistolar, para los más jovencitos le aviso, epistolar quiere decir cartas, porque ya es un término obsoleto, con Sigmund Freud. Y tiene un intercambio intenso acerca de qué hacer, en palabras de Einstein, con el salvajismo humano. Y Freud, que para mí es uno de los grandes genios de los últimos 20 siglos, vamos así en términos redondos, manifiesta su pesimismo. Freud, como sabrán todos, habrán visto mejor o peor esto, pero dice que la pulsión tanática en la historia de la humanidad es predominante sobre la pulsión erótica, que es la pulsión de vida. La pulsión de muerte o de destrucción es la pulsión tanática. Y que él, lo dice además en un libro que se llama El porvenir de una ilusión, es pesimista en torno a la posibilidad de que los seres humanos logremos como especie, no como sujetos individuales, sino como especie, hacer predominar lo erótico sobre lo tanático. Pero cree que bajo ciertas condiciones tal vez podamos domar el dragón. Aunque en términos de Einstein manifiesta su pesimismo y cree que, estamos hablando de 1932, cree que las matanzas, la crueldad, la muerte a gran escala se va a seguir produciendo. Que lo que se puede hacer, y coincide con Einstein, es acorralar, cercar, neutralizar parcialmente esa pulsión. Y Freud dice una cosa muy interesante sobre la cual yo quiero detenerme un segundo. Dice, y no hay que confiar en el derecho. Dice, porque el derecho también puede ser violento. Lo que hay que construir es algo más que el derecho, que son formas de convivencia alrededor de las comunidades y alrededor de los países y de los pueblos. ¿Por qué les insisto con 1932? En 1933 el nazismo, por elecciones, asumía el poder político en Alemania. Estábamos en las puertas
de lo que sería el genocidio prototípico en la historia de la modernidad, al menos, lo que se conoce como el Holocausto, ¿sí? La muerte de millones de personas, algunos grupos identificados con condiciones diferentes, gitanos, homosexuales, enfermos, judíos y la mayoría judíos, el pueblo judío, exactamente. Aparece un señor, terminada la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Raphael Lemkin. Raphael Lemkin es el creador de la palabra genocidio. La palabra genocidio no es preexistente a Lemkin. Es Lemkin el que después de mucho trabajo y en base a algunas precisiones crea la palabra genocidio. Y la crea después de algunas búsquedas de terminología para definir eso que Kurz llama el horror. Esto parece secundario, por ahí para los profesores puedo contar con alguna complicidad a lo mejor de conocimientos independientes de ustedes y de los profesores de literatura o de lengua y literatura, complicidad profesional. Denominar las cosas no es menor. Si al horror no se le pone un nombre, corremos el riesgo de que desaparezca. Las cosas deben ser nombradas. Y deben ser nombradas, yo sobre esto voy a volver cuando hable de la narrativa del mal, pero digo, es el momento de anticiparlo. Y deben ser nombradas para que no sean confundidas con otras. Y deben ser nombradas para poder ser identificadas. No se trata solo de un ejercicio intelectual acerca de construir una definición. El mundo necesita ser nombrado, el horror también. Y necesita ser precisado para accionar contra él, para accionar sobre él, sea con el derecho, sea con los elementos que se pongan en juego, pero necesita ser nombrado. Lemkin lo tenía claro como nadie. Primero usó la palabra barbarie y encontró que la palabra barbarie era imprecisa, definía demasiadas cosas. Finalmente se encontró con la palabra genocidio. Y sus iniciativas dieron lugar a la Convención contra el Genocidio que va a formular Naciones Unidas, ya les digo en qué año, solo como ilustración, en el año 1948 y entra en vigor en 1951. El Holocausto, o el exterminio prioritariamente del pueblo judío, el intento de exterminio del pueblo judío, es, como yo les decía, el prototipo del genocidio. Pero hubo un enorme genocidio anterior, y ahora van a entender por qué insistía yo con esto de nombrar y por qué insistimos con esta cuestión de la memoria, y vamos a dar algunas precisiones alrededor de la memoria, que es conocido como el genocidio armenio. ¿Hay algún descendiente de armenios aquí? No. Bueno, el genocidio del pueblo armenio ocurrió en 1914, el intento de genocidio del pueblo armenio, en la cual, ya les digo, 1,5 millones de personas fueron exterminadas en el plazo de aproximadamente un año. Niños, mujeres, hombres, civiles, desarmados. No había guerra, sino había una acción deliberada de exterminio sobre un grupo poblacional identificado como tal, a ese grupo, porque la víctima de genocidio es identificada por el perpetrador, no existe previamente, sino el perpetrador decide, ustedes, y entonces la víctima es, digamos, cercada por la mirada de que va a perpetrar el genocidio. ¿Por qué la importancia del genocidio armenio? Hasta el día de hoy el gobierno turco dice eso no ocurrió. Directamente, esa es la negación. No es, bueno, no fue tanto, no ocurrió. En un momento dado, y ahora vamos a esto, hay un diálogo célebre, reproducido a través de distintas fuentes históricas, entre Hitler y su oficialidad. Hay un segmento de la oficialidad que está preocupada por el tema del juicio histórico acerca de lo que están perpetrando los campos de concentración de la Alemania nazi.
Entonces les preocupa a esa oficialidad, bueno, esto, el juicio histórico, que van a decir después que nosotros no estemos respecto a lo que estamos haciendo. La respuesta célebre de Hitler es: nadie se acuerda del genocidio armenio, nadie se va a acordar de esto. Nombrar las cosas, recordarlas, construirlas conceptualmente, no es un dato menor. Si el gobierno turco de entonces hubiese tenido éxito y hubiese eliminado al pueblo armenio, y Hitler hubiese tenido razón, yo hoy no estaría hablando de esto. Pero en algún sentido, de esto hablan pocos. Los turcos no hablan, hablan los armenios y los pocos que quieren escuchar a los armenios. ¿Me siguen hasta allí? El Holocausto consiguió otra repercusión, no es un problema de magnitud, sino otros elementos que intervienen. Ha habido otros genocidios, dame un inferior. Ahora voy a definir rápidamente para que podamos dimensionar esto. Abrime acá. Aquí chiquitito, muy chiquitito, si lo pueden ver en el fondo en un puntito azul, hago con la sombra, ahí, ¿sí? En este segmento cerca del Cuerno de África, ¿sí? Hay un país precioso, muy pequeño, pero es precioso, tiene una belleza muy particular desde el punto de vista de la geografía, que se llama Ruanda. En Ruanda, una de los dos pueblos más importantes, Ruanda estaba formado por dos pueblos muy importantes, uno los Tutsis y otros los Hutus, enfrentados por una rivalidad histórica, con un predominio histórico de los Tutsis. En algún momento se creó algunas cuestiones que les voy a señalar ahora, y los Hutus salieron a exterminar a los Tutsis. La masacre en Ruanda fue en 1994, el 75% de la población Tutsi fue exterminada. ¿Sí? Alrededor de 1.800.000 personas, en menos de un año. Mientras que el resto del mundo miraba. Una ex colonia francesa. Los franceses van a intervenir cuando mueren 10 soldados franceses. Entonces allí resuelven intervenir para intentar frenar el conflicto. Cerca de Ruanda, al sur de Ruanda, hay otro país muy pequeñito que se llama Burundi. Y al lado de Burundi, ¿sí?, hay una zona que se llama Darfur. Darfur es una región en la cual está ocurriendo un genocidio. Hay 3 millones de desplazados y 1.700.000 personas que han sido asesinadas por un conflicto que existe allí adentro, donde por supuesto el telón de fondo es el petróleo. ¿Sí? 2,5 millones de personas, casi 3 millones de personas. Vamos al Asia. Solo algunos ejemplos, nada más. Y no es la intención abrumar con cifras, sino entender que un genocidio no es una matanza cualquiera. Ahora damos algunos de los conceptos, pero mejor primero ver el evento y después avanzar a la reflexión. Esto se llama un juicio reflexionante. Después también, yo todo para después, pero les voy a contar un poco de qué se trata. Aquí estamos en la península malaya, ¿sí? Y aquí está Vietnam, que a todos les debe resultar familiar por una o por otra razón, aunque sea de oreja. Al lado de Vietnam, si lo logran ver aquí, en color rosa, está Camboya. En Camboya hubo, después de la finalizada la guerra de Vietnam, un régimen dirigido por un señor que se llamaba Pol Pot, y el grupo, la organización era el Khmer Rouge o Khmer Rojo. 2 millones de personas mataron y desplazaron más de 4 millones de personas de sus lugares. ¿Cuáles son los motivos de un conflicto? Podría seguir, pero nos vamos a detener aquí. Vamos a nuestra tierra, antes de continuar. La conquista del desierto constituye, lo que se denominó conquista del desierto, constituye otro prototipo de genocidio.
en función de las definiciones que yo les voy a dar de genocidio ahora. Después, si ustedes aman a Julio Argentino Roca o no lo aman, es una cuestión que yo no voy a discutir. O sí voy a discutir, pero no ahora, digamos, en este preciso instante, ¿no? No intervengo con esa lógica, pero sí plantear por qué es un genocidio. ¿Sí? Y ahora van a ver que no se trata de opinión en el sentido vulgar de la cuestión, se trata de tomar una serie de variables, analizar y decir, un genocidio se define por esto y por esto. Por lo tanto, este fenómeno, ¿entra o no entra aquí? ¿Sí? Después, lo demás, si está bien, si está mal, eso corresponde a la dimensión ética de cada uno de ustedes y al interés de cada uno de ustedes. Por ahí a ustedes no les interesa, o a alguno de ustedes no les interesa esto. Nadie está a salvo de ser víctima de un genocidio mañana. Porque la víctima no elige ser víctima. Es elegido como víctima por parte de que va a perpetrar el genocidio. ¿Sí? Y uno puede ser cómplice. ¿Qué define un genocidio? Primero, la intención. No la realización, sino una primera condición es la intención. Debe haber la intención de un grupo de exterminar a otro. Pero el genocidio no es solo el exterminio físico. El exterminio físico puede ser una parte. ¿Sí? Pero el genocidio es, primero, una acción organizada y deliberada. Hay intención, hay organización y hay acción. No son un grupo de locos. Y esto es lo más inquietante de todo. No es un grupo de locos que sale a matar a otro, como puede pasar, qué sé yo, no sé, en Estados Unidos cuando cada 2 por 3 apareció uno con una ametralladora e hizo un desastre. En un genocidio hay una acción deliberada, planificada y que se ejecuta con la mayor precisión posible. El Holocausto, como genocidio prototípico, demuestra esto, digamos. 10 locos, 100 locos, 1000 locos no pueden matar 6 millones de personas. Tenés que construir un diseño y una organización. Tenés que tener la intención, tenés que tener la logística, tenés que hacer la acción, tenés que delimitar a quiénes sí y a quién no. No importa lo arbitrario, por supuesto que es arbitrario. Pero delimito, vos sí por esta razón, vos no por esta razón. Y vos vamos a ver. Según qué, pero eso lo decido yo, no lo decide la víctima. ¿Me siguen hasta allí? Pero además el exterminio no es solo físico, les decía yo. Un genocidio se perpetra si además de esas víctimas, sea un pueblo, un grupo social, una etnia llamaríamos, este es un término un poco peligroso. Mejor es un grupo social, se lo destruye también en sus relaciones sociales, culturales y económicas. O sea, no solo los mato, porque es improbable que yo los pueda matar a todos. Y porque se mata de muchas maneras. No se mata solamente pasándote a degüello o pegándote un tiro. Se mata también arrancándote tu lengua, sacándote de tu lugar de origen, rompiendo tus relaciones sociales, rompiendo tus relaciones familiares, destrozando tus dioses, destrozando tu creencia, rompiendo tu medio ambiente. Y ahí se perpetra un genocidio. Aculturación y transculturación. Podríamos llamarlo, sí, claro. Sí, tranquilamente son términos acompañados con los otros que van y nos dan lugar al genocidio. Esto, la conquista del desierto, reúne todas las condiciones. ¿Sí? Porque los pueblos que fueron perseguidos, algunos fueron exterminados completamente, otros no. ¿Sí? Pero los que no fueron exterminados fueron tomados prisioneros. Los que fueron tomados prisioneros murieron en Martín García, murieron en La Balcheta, en Río Negro, fueron separadas sus mujeres y sus hijos, separadas de los hombres y entregadas a las familias patricias de Buenos Aires para la práctica sexual de los jóvenes o de las jóvenes patricias y para el servicio doméstico de la casa. Esto está registrado por diarios de la República Argentina, contando las escenas y demostrando cómo se remataban y se vendían. Y si alguno de ustedes tiene alguna oportunidad, va a la isla Martín García, van a ver los barrios donde estaban esos pueblos que fueron, los indios que fueron enviados y que fueron arrasados. Por lo tanto no se trata solo, porque yo puedo exterminar un grupo de 5.000 personas porque me resulta un problema. Eso es una acción de exterminio, no necesariamente es un genocidio. Maté a 5.000, es una barbaridad, me van a decir ustedes, por supuesto que voy a coincidir con eso. Pero técnicamente no necesariamente constituye un genocidio.
¿sí? El exterminio físico. ¿Me siguen hasta allí? Carlomagno mandó a decapitar 4.500 sajones después de una batalla que había tenido, en la cual había resultado victorioso. Les quiso dar un ejemplo, pero no quiso destruir el pueblo sajón. Entonces, ¿qué puedo decir? Es una matanza, una barbaridad, un horror, etcétera, etcétera. ¿Existía la intención de eliminar al pueblo sajón como tal? No. Además, no le convenía. Los quería tener tranquilos, quietitos ahí, todos portándose bien. ¿No? Si me acuerdo, la anoté por acá. Igual no le interesa a nadie, pero matanza de Verdún en el año 783 después. ¿Quién establece estas condiciones de genocidio? El señor que vieron antes, Rafael Lemkin. Él es el que plantea las condiciones del genocidio que discute las Naciones Unidas. Un señor de la Unión Soviética, o representando la Unión Soviética, muy conocido. Ahora le va a mostrar la foto, Julián, el Pepe Stalin. Se opuso, y la Unión Soviética era una figura muy importante en ese entonces en las Naciones Unidas, a que dentro de los grupos caracterizados como posibles víctimas de genocidio figuraran los grupos políticos. La caracterización es grupo racial, grupo religioso, grupo social, digamos, si leen la convención, es cortita, la convención uno ve ahí la cara, pero está ausente el grupo político. Nosotros estamos acá, entre otras cosas, esta semana recorre esa categoría que Stalin no quería que figurara en la Convención contra el Genocidio. No quería que figurara porque Stalin estaba ejecutando eso dentro de la Unión Soviética. ¿Sí? Y como era un actor principal dentro de las tensiones propias de la posguerra, eso quedó pendiente allí, quedó por fuera. ¿Cómo se previene un genocidio? Está caracterizado, tenemos los nombres de los genocidios, sabemos que nos domina la pulsión tanática, diría el amigo Freud. Si ustedes creen que somos todos buenos, maravillosos y todo eso, está bien, pero Freud compartía el pesimismo de Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, por lo tanto solo un leviatán puede evitar que nos matemos. Hasta el optimismo de Rousseau, en este caso, porque Rousseau decía, bueno, somos buenos por naturaleza, el problema es la sociedad. Por lo tanto, había un costado optimista, pero había un costado pesimista del bueno de Jean-Jacques Rousseau. Pero independientemente de estas cuestiones, digo, quiero detener un segundo en esto. Ustedes van a ser profesores la mayoría, perdónenme los colegas que están, le hablo a los futuros profes. ¿Qué van a hacer con esto? ¿No van a hablar de esto? ¿Porque no les corresponde a la materia? ¿Porque la muerte no es parte de su tema? Porque poco hablan de esto, Y cuando hablan de esto dicen qué barbaridad, con lo cual a mí no me ayuda a pensar nada que me digan qué barbaridad. Sí, ya sé qué barbaridad. Pero con decir qué barbaridad salvamos nuestra barbaridez. Decimos qué barbaridad, vamos caminando por los pasillos y qué cosas podemos hacer. ¿Quién hace algo? ¿Cómo se hace algo? La única cosa que puede tener un genocidio es una cuestión cultural. Y una acción concertada internacional. ¿Por qué es esto? Y ahora os doy ejemplos y vamos a pasar al central tema de la memoria. Porque, a ver, los estados no garantizan. Un estado, aún un estado más o menos democrático, vamos a ponerlo en esto, no me garantiza que haya un genocidio. En principio, la mayoría de los genocidios han contado con la complicidad o la acción directa de los estados soberanos. O sea, un estado puede ser un estado genocida. Supongo que algo han visto de esto en esta semana. ¿Sí? Por lo tanto, el estado bueno, qué bueno que es el estado, etc. No, el estado puede ser un asesino igual, no igual, mucho peor que si nos juntamos 4 o 5 a querer asesinar al resto de la matrícula de este profesorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene recursos, tiene poder, tiene estructura que no tiene ningún grupo
individual. Por lo tanto, debería detener la acción genocida de los estados una acción supraestatal. Y una acción supraestatal además debería decirle al genocida: cuidado, el mundo te va a quedar chico. Allí donde estés, te iremos a buscar. Esa idea es interesante, claro. Cualquiera de ustedes mínimamente informado, inclusive aunque lea Clarín, me puede decir cosas del tipo de decir: bueno, profesor, pero mire, el concierto internacional, la verdad, no me garantiza nada. Tienen razón. Y tienen razón. Pero finalmente fue el concierto internacional el que lo hizo estar un rato, aunque sea un rato, preso a Pinochet. Fue el concierto internacional que lo metió preso a Adolfo Silingo. Porque Adolfo Silingo, el famoso, ya habrán sentido nombrar ustedes, y probablemente el expositor que nos siga a continuación hable de los vuelos de la muerte, de los cuales Silingo era piloto de esos vuelos de la muerte. Fue detenido en España, acción del juez Garzón, producto del derecho internacional. Digo, no nos garantiza nada, por supuesto, nada garantiza nada. Nada. Milosevic se murió en La Haya mientras que lo estaban juzgando. Otro genocidio, el bosnio. ¿Sí? Pero pareciera ser algún espacio posible. Otro espacio posible es, y ahora voy a lo cultural y vamos a la memoria, otro espacio posible son tribunales internacionales no gubernamentales. Ahí van a ver la figura de dos personajes para mí muy queridos, uno del campo de la literatura, pero con un alto compromiso político, que fue Julio Cortázar, y el otro, que afortunadamente todavía está entre nosotros, que es Adolfo Pérez Esquivel. ¿De qué formó parte Julio Cortázar y de qué forma parte Adolfo Pérez Esquivel? Con todas las rengueras que puedan tener, ustedes me pueden decir cosas muy críticas de Adolfo Pérez Esquivel, y yo les voy a dar la razón, probablemente. ¿Sí? No importa eso. O sea, importa, pero a mí no me hace perder el punto de vista, porque yo también soy rengo. Son pocos los que pueden caminar derechito sin haber salido ninguna vez de la línea de las baldosas. Entonces veamos todo el recorrido. ¿Sí? Algún resbalón, te pelaste la rodilla en algún lugar, te llevaste un árbol por delante, puede ser. El problema es de dónde venís y a dónde vas. En el camino pasan cosas, dijo el filósofo de Tandil. Pero, digo, Pérez Esquivel, Julio Cortázar formó parte del tribunal Bertrand Russell. Y Adolfo Pérez Esquivel forma parte del tribunal de, ya les digo bien el nombre, Tribunal Permanente de los Pueblos. Esos tribunales, ¿qué cumplieron? Esos tribunales son tribunales políticos, no tienen fuerza jurídica para meter preso a nadie, pero cumplen el papel que yo estoy tratando de cumplir aquí ahora, y que dentro de una institución escolar es muy difícil hacer. No hablo de esta, está la señora directora, y cualquier cosa menos ser descortés. Es discutir en la esfera pública. Si no se discute un genocidio en la esfera pública, esto es, si no se discute bajo las condiciones de libertad y posibilidad de intercambio, el genocidio se repite. Se puede repetir igual. Pero ahí hay una cuestión. ¿Saben qué? No estamos acostumbrados a discutir. Sos un globerto, sos una cucaracha, sos esto, sos el otro. No estamos acostumbrados a discutir. Tenemos un problema, yo también, yo soy parte del problema, no de la solución, ¿eh? Yo participo de las mismas taras que estoy en este momento enunciando, pero bueno, las generaciones más jóvenes tienen que ser mejores que nosotros. Esa es la esperanza, si no estamos al horno, ¿eh? No le demos la razón a Sigmund, vamos a discutirle a Sigmund. Entonces, ¿por qué garantizaría mejores condiciones para evitar un genocidio? Porque la posibilidad de expresarse y de narrar lo ocurrido, y la posibilidad de presentar esas ideas, y la posibilidad de presentarlas y discutirlas con el mundo, ya les voy a hablar más adelante de una señora que se llamaba Hannah Arendt, es lo único que permite no banalizar el horror. ¿Se puede convivir con el horror? Sí, se puede convivir con el horror. Igual que se puede convivir con el olor a podrido. ¿Dónde era que doblamos? ¿En la esquina del roto era? ¿Dónde están los field dogs? ¿Sí? Bueno, uno pasa ocasionalmente por allí y dice, mamita, ¿cómo fue la gente de vivir ahí? Bueno, finalmente el que vive ahí naturaliza y deja de oler.
¿Sí? Bueno, uno puede dejar de ver el horror. Piensen en las cosas que escuchan, dicen y piensan de los inmigrantes latinoamericanos, aquí en la Argentina. Las cosas que dicen, las cosas que piensan y las cosas que escuchan. De ahí a un genocidio me van a decir, ¿qué te pasa? Bueno, en 1933, si a alguien le decían algo así, en Alemania del naciente Führer, hubieran dicho lo mismo. Bueno, ¿qué te pasa? Si a un Tutsi en 1990, 4 años del genocidio, le hubieran dicho que los Hutus iban a salir a masacrarlos a todos, hubiera dicho, tómatela. Sin embargo, esas cosas ocurren y dejan en estado de perplejidad a la sociedad. Entonces, la cultura, no en términos de la ilustración, no en términos de la cantidad de cosas que leí, no en términos, por supuesto que la información, lo que leí, eso forma parte, pero la cultura política del debate. Tenemos un problema. En la escuela se discute poco. Y ese es un problema. Pero yo no estoy hablando solo de la escuela, sino hablamos de la sociedad en general. Tenemos que aprender a discutir. A ver, a confrontar, a ver ideas. Es la única manera, porque ninguno de los estudiosos de genocidio, desde 1981, el primer trabajo, Leo Cooper, hasta el presente, ninguno dice, para evitar el genocidio, la fórmula es esta. Ninguno, porque todos te dicen eso que no querés escuchar. No existe la fórmula para evitarlo. Existen modos de intentar prevenirlo, modos de trabajar, legislación, cosas internacionales, debate, discusión, nombrar, la narrativa, todas esas cuestiones. Pero además hay otra cuestión, algo curioso, y es desmontar ciertas creencias en torno a la memoria. ¿Ustedes creen que los pueblos que no recuerdan repiten su historia? Bueno, yo les digo, los pueblos que recuerdan también la repiten. La memoria no es un seguro de vida para nadie. Pero de eso les voy a contar ahora algo curioso.